Bueno, la física nos dice, nadie puede establecer un reloj universal, nadie puede establecer un reloj general para analizar el tiempo y el espacio. Esto es lo que sostiene la física. Pero esto es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, sí podemos establecer un reloj general. Nosotros, los seres humanos, sí podemos establecer un reloj universal para analizar el tiempo y el espacio. Incluso establecerlo nos hace más sencilla la comprensión del tiempo y el espacio. ¿Por qué? Porque la situación actual que tenemos es bastante problemática. Pero vamos a escuchar primero a Jorge Zuluaga. Él es profesor de física de la Universidad de Antioquia. Lo que vamos a ver es razones que da la física para sostener que nadie puede pensar o que no es posible establecer un reloj general. Vamos a ver cuáles son esas razones que da la física para que nadie piense eso. Y luego vamos a ver, perdón, y luego vamos a ver cuál es el problema, ¿cierto?, de lo que sostiene la física. Es decir, luego vamos a ver cuál es el problema de creer que supuestamente no es posible establecer ese reloj universal. Lo que vamos a hacer en este video es que vamos a escuchar a Jorge y luego vamos a analizar ese problema que tiene la física actualmente. Y el video de Jorge te lo voy a dejar completo por si te interesa más el tema para que, digamos, lo analices y luego vengas y también vayas mirando los videos que yo tengo en mi canal en los que sí muestro que el tiempo se puede establecer de forma universal y que no representa un problema. Así que vamos a escuchar a Jorge y luego vamos a comentarlo. Y entonces aquí viene la siguiente lección de la relatividad, y es, toda la vida hemos vivido algo así como en la mente del gran hermano. Toda la vida hemos pensado el universo desde la mente de, puede usted llamarlo Dios, ¿cierto? De una entidad que ve el mundo y que dice quién se mueve y quién no. Entonces, claro, esa entidad dice, Pepe es el que camina, la bicicleta y el árbol no. Y todos pensamos que esa es la historia. Pepe camina y la bicicleta se mantiene quieta. Lo que dice la relatividad es, no, momentico, la historia depende del sistema de referencia. Si el sistema de referencia es el sistema de Pepe, entonces el que camina es la bicicleta, el que camina es el árbol y Pepe se mantiene en reposo. Y la relatividad nos hace una insistencia muy importante, y es, las historias alternativas que se ven desde sistemas de referencias alternativos son tan válidas como la historia, digamos, del sistema de vigilancia de Uniburgo. Usted no puede darle más validez a una historia que a otra, porque todas las historias pues las cuenta una cámara. Este es un ejercicio entonces muy importante y de pensamiento. Tenemos que transmitirle eso a los jóvenes, a los muchachos, como uno de los mensajes más interesantes de la relatividad. Ahora, usted le puede dar esto un giro moral, a esto le puede dar un giro ético y decir, de la misma manera, no existe una mente absolutamente moral y ética, una mente absoluta que contenga la verdad. Cada quien tiene historias diferentes. Y bien, ¿qué pasa? Lo que sí es cierto, dice la relatividad, es aunque las historias son diferentes, hay ciertos hechos que son absolutamente... Bueno, hasta ahí podemos dejar lo que nos está comunicando Jorge. Jorge está dando razones, Jorge es profesor de física, está dando razones por las cuales la física sostiene no podemos establecer un reloj universal. Pero vamos a entender mejor las razones que da Jorge con un ejemplo sencillo. Es el siguiente, vamos a imaginar que acá tenemos el tiempo, ¿cierto? Ese tiempo desde el marco de referencia a la Tierra, perdón, pero a lo que estoy apuntando es que vamos a analizar lo que ocurre en la Tierra con el tiempo. Entonces tenemos el tiempo desde la Tierra, desde Júpiter y desde el Sol, ¿cierto? Estos tres, digamos, elementos los vamos a analizar. ¿Qué pasa? Cuando en la Tierra es 1, en Júpiter han pasado 2, digamos, segundos, y en el Sol han pasado 3 segundos. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jorge, profesor de física? Que él dice que, pues por lo cual la física sostiene que no es válido hablar de un reloj universal. Lo que Jorge nos está diciendo es que, claro, que cuando entonces en Júpiter es 2, en la Tierra es 1 y en el Sol es 3. Entonces él dice, esto es tan válido como decir, o la física misma sostiene, esto es tan válido como decir que cuando en el Sol es 3, en la Tierra es 1, que cuando en el Sol es 3, en Júpiter es 2, o que cuando en la Tierra es 1, en Júpiter es 2 y en el Sol es 3. O sea, todas estas relaciones son válidas, ¿cierto?
Eso no lo vamos a problematizar porque aquí obviamente está expresando eso con números, que cuando aquí es 1, pues acá es 2, pues acá es 3, o que cuando aquí es 3, pues acá es 2 y pues acá es 1, así, ¿cierto? Esas relaciones son válidas, entonces lo que problematiza la física, digamos, o lo que sostiene la física es, mire, todos esos elementos son válidos, entonces ninguno puede ser el verdadero absoluto, ninguno puede tener esa verdad absoluta, sino que todas estas maneras de decirlas son válidas. Que cuando aquí pasa 1, aquí pasan 2, aquí pasan 3. Que cuando aquí pasan 3, aquí pasan 2 y aquí pasa 1. Entonces dice la física, mire, todas esas maneras de decir o de referirnos al tiempo son válidas, entonces no hay ninguna que sea absoluta, que sea general, y por tanto no podemos establecer ese reloj universal y general para analizar el tiempo y el espacio. Pero, aquí viene el problema. Aquí vamos a mostrar por qué sí es posible establecer ese reloj universal y general para analizar el tiempo y el espacio. ¿Qué es lo que vamos a ver? Es que efectivamente, si todos sabemos que aquí pasa 1 en la Tierra, pues aquí va a pasar 2 y aquí va a pasar 3 por lo que ya dijimos. Pero miremos la confusión en la que nos mete la física. La física dice, entonces cuando en la Tierra el tiempo es normal en 1, en el Sol apenas han pasado 3, o sea, el Sol se ha movido más lento, o sea, hay más gravedad. El tiempo en el Sol es lento porque ha pasado 3. Pero nos dice la física, y si miramos y analizamos el tiempo y el espacio desde el Sol, lo que vamos a ver es que cuando el Sol hace 3, ahora resulta que el tiempo de la Tierra no es normal, sino que ya es más rápido, porque cuando el Sol hace 3, la Tierra hace 1. Quiero que nos detengamos en eso, en esta confusión que nos está generando la física en la comprensión del tiempo y el espacio al no establecer un solo marco de referencia. Está diciendo aquí en la Tierra es normal y pasa 1, y entonces en el Sol se demora más, pasan 3. Pero si analizamos el tiempo y el espacio desde el Sol, nos va a decir que cuando aquí pasan 3, entonces la Tierra es más rápida. Entonces tú dirás, bueno, entonces el tiempo de la Tierra es normal o el tiempo de la Tierra es rápido. Entonces va a decir Jorge o va a decir la física, no, es que eso depende, ¿cierto? ¿Cómo aclarar este asunto para no generar estos enredos de que si el tiempo de la Tierra es rápido, que si el tiempo de la Tierra es lento? ¿Cómo aclarar ese enredo, ¿cierto? Porque supuestamente todas estas maneras de decir el tiempo y el espacio serían válidas. La manera de corregir esto es entender que hay una equivalencia, es decir, si ya sabemos lo que pasa acá con 1 y que acá pasa 2 y acá pasa 3, nosotros incluso podríamos hacer una tabla así interminable porque sabemos la equivalencia entre estos números. Y si sabemos la equivalencia entre estos números, es decir, cómo llenar estos datos de acá a acá, sabemos que esa equivalencia existe y que es absoluta como la estamos viendo aquí entre estos datos. Lo más sencillo que podemos hacer es utilizar un solo marco de referencia, que sería analizar el tiempo y el espacio desde la Tierra, ya que esos otros diferentes marcos de referencia nosotros los podemos traducir, ya que esos tienen un equivalente. Es decir, que nosotros sabemos que cuando acá es 1, pues acá es 2 y acá es 3, y si sabemos que acá es 3, pues acá es 2 y acá es 1. Si sabemos que eso se puede traducir, lo más sencillo es emplear entonces un solo marco de referencia que no esté generando las confusiones actuales que señalan, no, es que el tiempo puede ser normal, si lo miramos desde la Tierra acá es normal, pero si lo miramos desde el Sol, ya resulta que el tiempo no es normal, sino que es rápido, y así nos evitamos esas confusiones al analizar el tiempo y el espacio, al saber que si podemos traducir esos diferentes marcos de referencia, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo más simple para entender el tiempo y el espacio? Utilizar solamente uno, que sería lo que ocurre con el tiempo y el espacio desde la Tierra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el segundo video o en la segunda parte de este video te voy a explicar más a detalle cómo se compone este reloj universal, en la medida en que ya entendimos que si hay una equivalencia entre marcos de referencia, si podemos llenar toda esta tabla con datos válidos y traducirlos entre sí, si lo más sencillo es utilizar solamente un marco de referencia, vamos a analizar más a detalle cómo funcionaría ese reloj absoluto y universal en la segunda parte del video. ¿Para qué? Para que quede en evidencia ese problema de la física. Si ya captamos esa equivalencia, ahora veamos más a detalle cómo funcionaría ese reloj universal. Cuando la física nos está diciendo, no, piensen que hay un reloj universal. Es que ni se lo imaginen.
La física casi que te dice, es que ni te imagines que hay un reloj universal. Aquí vamos a ver que sí es posible, que es bastante sencillo de entender, y en la segunda parte vamos a aclarar mucho mejor ese funcionamiento del reloj universal.